Sean muy bienvenidos al episodio número 31 de A Quién Se Lo Cuento. En esta ocasión conoceremos un relato impactante. Es un relato que proviene de la sabiduría ancestral de una persona en África que vivió muy de cerca todo lo que nos relata. En esta región de África, ellos tienen un vasto conocimiento de contacto con una raza que ha estado aquí muy probablemente antes que nosotros. En este relato se comprueban muchas teorías occidentales que nosotros llegamos a conocer, y nada mejor que cuando algo así viene desde el punto de la ancestralidad. Credo Mutuma, que es considerado o fue considerado porque falleció hace poco, un gran sabio, chamán y sanador de su comunidad, nos relata una vivencia impresionante y, como ya lo dije, nos ayuda a entender de manera más estrecha todo lo que hemos aprendido poco a poco en los pocos compendios de información que hemos llegado a tener aquí en Occidente sobre esta raza que ha tenido influencia directa con nosotros desde siempre. Aquí quizá el mayor expositor de esta información, me refiero a Occidente, sea David Icke, que por cierto tuvo acercamientos muy prolíficos junto a Credo Mutuma, y hay por ahí una entrevista muy estrecha que él le hace, que tiene varias secciones. El día de hoy conoceremos a fondo lo que puede explicarnos Credo sobre la raza reptil que ha influenciado el comportamiento humano. Voy a dar paso a esta lectura. Soy Credo Mutuma y este es mi relato fuera de lo común. No hablo de esto para asustarte, hablo porque callar también es una forma de traición. En África, cuando pronunciamos el nombre Chitauri, no lo hacemos como ustedes cuando hablan de seres del espacio. No es ciencia ficción, no es especulación moderna, es memoria antigua. Es algo que se susurra alrededor del fuego, algo que los ancianos transmiten con cuidado, porque saben que no todas las verdades se pueden digerir sin consecuencias. La palabra Chitauri significa los que dictan, no los que gobiernan visiblemente, sino los que susurran órdenes, los que colocan ideas en mentes humanas y luego se retiran a observar cómo el mundo se incendia solo. Ellos no necesitan tronos porque prefieren estar detrás del trono. No son dioses, nunca lo fueron, pero durante miles de años permitieron que los adoraran como si lo fueran. Su forma original no es humana. Son reptilianos, altos, antiguos, con una inteligencia que no nace de la emoción, sino del cálculo. Cuando te miran, no te reconocen como individuo, te miden como recurso. No habitan un solo lugar porque no pertenecen completamente a esta dimensión. Se mueven entre planos, entrando y saliendo de nuestra realidad cuando las condiciones son favorables. ¿Y cuáles son esas condiciones? El miedo, el caos, el dolor humano sostenido. Los Chitauri no se alimentan como nosotros, no comen pan ni frutas ni animales, se alimentan de energía emocional, especialmente de la más densa. El miedo colectivo los fortalece, la desesperación los nutre, la violencia organizada es, para ellos, una fuente constante de sustento. Por eso, desde tiempos antiguos, empujaron a la humanidad hacia el conflicto. No directamente, nunca de forma burda, lo hicieron a través de ideas, jerarquías, castigos divinos, guerras sagradas, sacrificios. Aprendieron rápido que el ser humano puede soportar casi cualquier cosa si cree que obedece a un mandato superior. Pero los Chitauri tenían una limitación fundamental. No podían gobernar directamente a la humanidad. La tierra no les pertenece por completo. Algo en este mundo, llámalo espíritu, conciencia, origen, les impide tomar el control total. Por eso necesitaron intermediarios, humanos dispuestos a cruzar límites. Así nacieron las castas del silencio. No cualquiera servía, buscaban humanos con ambición desmedida, con hambre de poder,
con facilidad para mentir sin romperse por dentro. A esos humanos se les ofrecía conocimiento, ventajas sobre los demás, autoridad, incluso longevidad. Nunca se les prometía paz, solo dominio. Algunos se convirtieron en portadores de voz. Durante rituales específicos, entraban en estados profundos de trance y permitían que la conciencia Chitauri se expresara a través de ellos. No era posesión, era sintonía. Después de eso, ya no volvían a ser completamente humanos. Sus ojos cambiaban, su compasión se volvía estratégica. Muchos terminaron como consejeros de reyes, líderes religiosos y oráculos. Hablaban con voz humana, pero las decisiones no nacían de un corazón humano. Otros formaban parte de castas aún más oscuras. Participaban en rituales de consumo, no por hambre, sino por transformación. Consumían sustancias, líquido vital rojo, tejidos que no provenían de animales comunes. Lo hacían para alterar su percepción, para silenciar la empatía, para ampliar su visión más allá de los límites naturales. El precio siempre era el mismo. Una parte de ellos quedaba abierta. También existieron los criadores, humanos que, mucho antes de que existiera la genética moderna, experimentaron con linajes, seleccionaron, cruzaron, sacrificaron, buscaban crear descendencias más dóciles, más violentas, más fáciles de manipular. Algunos de esos linajes aún existen. Y no viven en cuevas ni selvas. Forman parte de monarquías y política global, así como de empresas millonarias de tecnología, medios masivos de comunicación, entretenimiento, industrias farmacéuticas y armamentistas, entre otras, pues gobiernan estructuras. Los rituales que facilitaban todo esto no eran superstición, eran tecnología espiritual. Se realizaban en lugares donde la tierra es delgada, donde la realidad se vuelve inestable, cuevas profundas, fosas, montañas huecas. El proceso siempre era el mismo: aislamiento, quiebre psicológico, ofrenda y contacto. No se invocaba a los Chitauri con palabras bonitas, se les llamaba generando la frecuencia correcta, con miedo, con dolor, con devoción absoluta. No todas las tribus africanas cayeron. Algunas comprendieron algo fundamental: el verdadero poder no está en dominar, sino en permanecer íntegro. Esas tribus desarrollaron prácticas opuestas: silencio en lugar de gritos, ayuno en lugar de consumo, comunión con la tierra, no con entidades externas. Por eso, los Chitauri odian a los pueblos que no les temen. El miedo es su idioma. La serenidad los debilita. Muchos me preguntan por los pequeños grises. Estos son los sirvientes de los reptiles. Son creaciones, organismos diseñados por los Chitauri, porque ellos no pueden operar constantemente en nuestro plano físico. Los grises son frágiles, obedientes, carentes de identidad individual fuerte. Ejecutan órdenes sin cuestionar, no sienten culpa, no sienten compasión. Son herramientas vivas. Fueron creados mediante mezclas genéticas, humano, animal y algo que no pertenece a la tierra. Por eso sus cuerpos son débiles. Por eso dependen de la tecnología. Por eso sus ojos son grandes, para observar más de lo que sostienen y sienten. Los grises son los dedos, los Chitauri, la mente. Ahora, debo contarte algo personal, algo que no me gusta recordar, pero que no se debe callar. Un amigo cercano, alguien que conocía secretos antiguos, me invitó un día a una comunidad de una comida ritual. No me explicó demasiado, solo dijo que debía experimentar para comprender. Fuimos a un lugar apartado, una fosa profunda excavada en la tierra. El aire ahí era pesado, no habían pájaros, no habían insectos. Era como si la vida evitara ese sitio. En el fondo de la fosa había carne oscura, colocada sobre piedras calientes. Su olor no era repulsivo, pero tampoco era natural. Algo dentro de mí me advirtió. Aún así, comí. El sabor era metálico, pero masticable. Tragué. Al principio no sentí nada, pero a partir de esa noche todos enfermamos. Pasamos 3 días con temperaturas altísimas y con una descomposición estomacal severa.
El desgaste físico fue tremendo. Le pregunté a mi amigo qué diablos era esa carne y sin darme más explicación me dijo: si sobrevivimos los 2 primeros días, vendrán los cambios. Espera para verlos, te sentirás mejor pronto. Poco a poco volví a recuperar mi salud y luego el mundo cambió. Mi visión se volvió insoportablemente clara. Escuchaba pensamientos que no eran míos. Sentía una fuerza recorrerme, pero no me pertenecía. Durante días, mis sueños dejaron de ser sueños y se transformaron en visiones. Veía a los Chitauri con claridad brutal. Sentía su presencia dentro de mí, como si hubiese abierto una puerta que nunca debía abrir. Mi amigo entonces me dijo la verdad. La carne no era animal, tampoco humana. Provenía de una entidad relacionada con los Chitauri. Uno de sus pequeños grises fue capturado por mi tribu, y en nuestra creencia, comer de los dioses nos haría ser dioses. Y quise compartir este poder contigo, querido amigo, pues tu reputación y sabiduría ancestral te precede entre la gente Zulu. Poder llegar a la carne de este ser no fue fácil, ya que su piel está detrás dentro de este traje gris, que no es su piel, sino está ceñido a sus músculos. Ellos en realidad no son grises. Tras esa capa protectora pegada a su cuerpo color gris está su verdadera carne, y es color rosa. Se necesitó del metal más duro que pudimos conseguir para forjar el hacha con la que logramos traspasar la capa. Sus ojos no son negros. Usan unas membranas oscuras para cubrir sus pupilas, como si se tratara de unos lentes de sol. Sus verdaderos ojos son grandes, sí, pero su pupila es vertical como la de un reptil. Consumir su carne creaba una conexión, una sintonía, una apertura. Algunos lo hacían para obtener poder, otros para obtener conocimiento, pero el precio siempre era el mismo: un malestar al borde de la muerte y el riesgo de no sobrevivir los primeros 2 días. Yo sabía que tu fortaleza no era la de cualquiera y que como yo sobrevivirías a esta experiencia, me dijo mi amigo. Entendí entonces por qué ciertos reyes, chamanes corruptos y líderes antiguos hablaban con voces que no parecían humanas. No estaban poseídos, estaban conectados tras consumir de esa carne. Me tomó mucho tiempo purificarme. Ayuné, me aislé, me aferré a la tierra, porque una vez que los Chitauris puedes verlos sin velos, ya no puedes fingir ignorancia. Ellos siguen aquí, no caminando entre ustedes, no aterrorizando en plazas públicas, sino susurrando en estructuras de poder, alimentándose del miedo colectivo, esperando que el ser humano olvide quién es. Pero mientras estas historias se sigan contando, mientras alguien escuche sin buscar poder sino comprensión, ellos no habrán ganado del todo. Eso es lo que sé, eso es lo que vi y eso es lo que viví. Este fue el relato de Credo Mutwa y quiero darles un poco más de contexto sobre este personaje porque me parece muy interesante ver de dónde procede esta historia. Credo Mutwa nace en 1921 y trasciende este plano en el 2020. No tiene mucho que se fue. Fue un sanador tradicional, escritor, escultor y guardián del conocimiento ancestral Zulu de Sudáfrica. Es una figura muy particular porque se movió entre la tradición indígena africana y el mundo moderno, intentando preservar relatos, símbolos y memorias que, según él, estaban desapareciendo. No fue académico en el sentido occidental, pero sí fue iniciado formalmente en sistemas de conocimiento tradicionales africanos y reconocido como Sanusi, o sea, un sabio, curandero y chamán. Dentro de ciertas corrientes zulúes, su fama era notable. Credo Mutwa se consideraba a sí mismo un archivista oral de la memoria africana. Su misión, según sus propias palabras, era conservar mitologías, genealogías espirituales y relatos precoloniales, explicar la cosmovisión africana al mundo moderno, advertir sobre fuerzas y dinámicas que, según la tradición, influyen en la humanidad desde hace milenios. Es conocido por hablar de mitología Zulu y africana antigua, sanación tradicional y plantas medicinales, historia oral de África antes del colonialismo, los Chitauri, descritos como entidades antiguas que influyen en la humanidad, la manipulación del poder, el miedo y la jerarquía,
y el deterioro espiritual de la humanidad moderna. Su libro más conocido es Indaba My Children, donde recopila leyendas y relatos africanos explicados de forma narrativa para lectores no africanos. Para muchos, es una de las fuentes más completas de la mitología Zulu, contada desde la tradición oral. Credo Mutua es respetado en ciertos círculos culturales y espirituales, pero también es muy controvertido, porque habló siempre desde su experiencia personal y los simbolismos sin separarlos como lo haría la ciencia. Hablaba de entidades no humanas, como ya lo dijimos, los Chitauri, que estudió a profundidad la cercanía que tienen estos con la humanidad, y lo hizo desde una cosmovisión tradicional no científica. Él mismo insistía en que no hablaba como científico, sino como portador de memorias ancestrales, y que su intención no era convencer, sino advertir y preservar información. Pues ahora sí, estuvo completo el bagaje de donde viene el relato. Logré dar con esta parte que me pareció bastante importante para entender el contexto. Y qué más se puede decir que no se haya dicho. Lo importante es entenderlo desde un punto de vista de una figura que ha estudiado la ancestralidad, en este caso de África, de Sudáfrica, en su cultura Zulu, y aquí nos da muchas pautas de lo que podemos entender en cuanto a la influencia que estas entidades pueden tener sobre nosotros. Creas o no en ellas, es una realidad que cuando nosotros concentramos energía, sobre todo si es negativa, no nos favorece en lo absoluto. Y no solo esto, sino que según esta hipótesis también alimenta a estas entidades que hacen lo posible porque no estemos en nuestro centro, porque no estemos en nuestro óptimo operar, en nuestra óptima conciencia, en nuestro óptimo poder y soberanía. Por eso lo digo, creas o no en que existen o no los reptilianos y que hacen parte de las monarquías, de la política, de las industrias, del sistema, de la farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Solo ponte a pensar que cada vez que tú actúas de una forma que va contraindicada con tu centro, con tu neutralidad, con tu objetividad, estás contribuyendo a no estar bien. Creo que son tiempos de observación, son tiempos de entendimiento, y más allá de dónde provenga el estímulo, tenemos que evitar estas aglomeraciones masivas que solamente causan energías desbordadas. Yo lo he entendido con el tiempo y he logrado identificar que inclusive en los parques de diversión se está regalando energía al por mayor. Tú vas a un parque de diversiones, quizá piensas que vas a divertirte, pero cuando vas a estos juegos que son sumamente causantes de adrenalina, estás dejando muchísimo de ti y algo lo está recolectando. Ese es un ejemplo. Imaginen lo que sucede en los estadios llenos de fútbol o en los conciertos llenos de esta música mainstream que no tiene sentido, en donde las letras y lo visual y el tumulto prácticamente son rituales. Repito, creas o no en la existencia de entidades invisibles que tienen influencia, piensa en cómo te sientes tú después de estar imbuido en cierto tipo de actividades o de energía. Hay que ser muy selectivos y hay que cuidarla muchísimo porque es nuestra energía y es nuestro derecho. Espero que el relato de este capítulo te haya gustado como a mí. A mí me pareció muy interesante, y si decides ser incisivo en la investigación, puedes encontrar algo de material de Credo en el internet. Hay, como ya lo dije, un par de entrevistas que David Icke le condujo y en donde él se expresó abiertamente, que si no las han bajado, por ahí las puedes encontrar y son muy interesantes. Pero como ya lo dije, también tiene libros y es parte de la ancestralidad africana. Así que estoy seguro que si investigas a profundidad con su nombre, vas a encontrar más datos si decides indagar. Recuerda que ya puedes ser miembro de este canal para apoyar la producción, se te hará tu insignia, y si lo deseas, ayúdanos a compartir, a darle like y suscríbete, activa la notificación de la campanita para que siempre te aparezcan los estrenos de los nuevos relatos fuera de lo común que se presentan en este espacio y que son para ti, para tu, no quiero decir entretenimiento, porque aunque parezca entretenimiento, esta es una forma de
recordar, de cuestionar, de reaprender y sobre todo de podernos hacer ver mucho más allá de lo que nos limita. Sin más, espero verte muy pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.